Existen ya tanto en YouTube como a lo largo y ancho de Internet un sinfín de guías de overclocking con las que podrías intentar exprimir la potencia desaprovechada de tu tarjeta gráfica, así que ¿para qué molestarse en hacer una más? Bueno, un buen motivo es que me apetece añadir este contenido a mi canal, pero mi principal objetivo es que si hasta ahora no te habías atrevido a hacerlo, con esta guía paso a paso puedas conseguirlo de una forma muy clara, muy sencillita, en español y actualizada a 2024. Yo creo que puede valer mucho la pena intentarlo, ¿no? Pues vamos a descubrirlo. Bienvenido a Dr. Windows. MyKeyShop.com es una nueva plataforma en línea de productos digitales donde podrás comprar tus claves de Windows, Office, software y videojuegos a los precios más bajos de todos los tiempos. Y si además introduces mi código exclusivo, te llevarás un descuentazo del 55%. De esta forma puedes conseguir tu clave de Windows 10 Pro por poco más de 6 euros. MyKeyShop.com proporciona claves de por vida OEM, totalmente legales y seguras, 100% garantizadas y activables en línea. Además, cualquier problema que pudieras tener después de la venta te lo solucionarán rápidamente los profesionales de MyKeyShop.com. Consigue el enlace y tu código en la descripción del vídeo. Probablemente ya sabes en qué consiste el overclocking, pero para los que andáis un poco perdidos, lo verdaderamente esencial es lo siguiente. Los fabricantes de hardware diseñan y fabrican las tarjetas gráficas con una serie de especificaciones técnicas que nos indican, entre otras cosas, la velocidad de reloj a la que funcionan sus componentes, es decir, si van a trabajar con mayor o menor rapidez y los voltajes con los que es necesario alimentarlos. Como norma general, a mayor velocidad de reloj, mayor voltaje deberemos suministrar, con lo cual aumentará también la temperatura de los chips involucrados, que en este caso son el procesador gráfico o GPU y la memoria de vídeo o VRAM. Pues bien, estos chips tienen una tolerancia que nos permite aumentar o disminuir su velocidad de reloj. La disminución de velocidad o underclocking sirve para bajar la temperatura de trabajo del componente, mientras que la subida de velocidad u overclocking sirve para aumentar su rendimiento. En el caso de las tarjetas gráficas, esto se traduce en una mayor tasa de cuadros por segundo o FPS. El arte del overclocking consiste básicamente en averiguar dónde están los límites de nuestro hardware gráfico teniendo en cuenta la capacidad de nuestra solución de refrigeración. Las tarjetas gráficas equipan un disipador con 1, 2 o 3 ventiladores capaces de girar a un número determinado de revoluciones por minuto o RPM. El firmware de la tarjeta hace que cuando baja la temperatura disminuyan las RPM y por tanto el ruido generado por los ventiladores, y a la inversa, cuando la temperatura aumenta, aumentan también las RPM. Por lo tanto, primero tenemos que establecer cuál es nuestra tolerancia al ruido generado por la tarjeta gráfica funcionando a máximo rendimiento, y a partir de ahí, ver hasta dónde podemos llegar aumentando velocidades y voltajes. Porque no todos los chips salen de fábrica con una tolerancia idéntica al overclocking y al sobrevoltaje, sino que cada uno tiene sus propios límites. Sé que a muchos os puede resultar complicado y hasta intimidante toda esta jerga técnica, pero créeme que si sigues esta guía podrás optimizar de una forma muy rápida y sencilla tu tarjeta gráfica. El primer paso de esta guía es hacerse con las herramientas que nos van a permitir modificar la velocidad de reloj de nuestra tarjeta gráfica, someter a prueba su estabilidad y verificar su rendimiento antes y después del overclocking. Como test de rendimiento yo voy a utilizar Superposition, pero puedes emplear cualquier otro que sea de tu agrado. Al final lo importante es que utilices la misma prueba antes y después del overclocking para determinar en qué porcentaje ha aumentado el rendimiento de tu tarjeta gráfica. Te dejaré todos los enlaces de descarga en la descripción del vídeo. Para efectuar el overclocking podemos emplear varias herramientas. Según la versión de tu controlador, es posible que ya incorpore una sección que te permita ajustar frecuencias y voltajes, pero lo mejor es usar la herramienta más completa y efectiva que existe, que es el Afterburner de MSI. Este programa permite ajustar todos los parámetros relevantes de tu hardware gráfico independientemente del modelo de GPU o de su fabricante. Finalmente descargaremos también Combustor, que es un test de estrés diseñado para usar en combinación con Afterburner y que nos permitirá ir comprobando la estabilidad de nuestras modificaciones en tiempo real. El segundo paso es realizar la prueba de rendimiento que nos servirá de línea de base para comprobar el impacto real del overclocking sobre nuestra tasa de cuadros por segundo. Si no quieres descargarte Superposition, puedes utilizar el test integrado en Combustor. Yo voy a emplear ambos para tener dos conjuntos de medidas independientes.
En Superposition usaré una resolución Full HD de máxima calidad, mientras que en Combustor emplearé la modalidad a 4K. Aunque al final del test normalmente se nos proporcionará un resumen con la puntuación o una valoración en una escala comparativa, así como la información principal acerca de los FPS mínimos, máximos y medios alcanzados o la temperatura media de funcionamiento, es conveniente fijarse también en las velocidades de reloj que vamos registrando a medida que el test se desarrolla. Si no has realizado ningún cambio en la configuración de la gráfica o del PC, tu tarjeta regulará automáticamente la velocidad de sus ventiladores. Normalmente aplicará una curva de temperatura muy conservadora, por lo que tenderán a revolucionarse bastante aunque la carga gráfica sea moderada. En Afterburner disponemos de una serie de controles dedicados a los ventiladores. Si no te quieres complicar demasiado, no hace falta que toques nada, pero si te gustaría que tu tarjeta hiciera en general menos ruido, puedes intentar activar el modo automático y el botón definido por usuario para hacer que Afterburner controle los ventiladores por software. Para ello, debes abrir la configuración de Afterburner e ir a la pantalla Ventilador y activar la casilla que habilita el programa de usuario para el control automático del ventilador. Sin embargo, yo no voy a habilitar esta función porque utilizo una solución aún mejor, Fan Control. Si quieres saber qué es y para qué sirve esta fantástica herramienta, tengo todo un vídeo dedicado a ella donde te explico qué es una curva de temperatura y cómo hacer que los ventiladores del chasis reaccionen en función de la temperatura de la CPU o de la GPU. Abajo te lo dejo enlazado también. La fórmula más sencilla para hacer overclocking en nuestra tarjeta gráfica es utilizar la función OC Scanner de Afterburner, que utiliza un algoritmo desarrollado por Nvidia para las tarjetas gráficas de la serie RTX 20. De esta forma, y en tan solo unos minutos, el programa determinará la configuración de overclocking más estable para nuestra tarjeta. ¿Que cómo lo hace? Pues muy sencillo, se trata de utilizar la misma técnica que emplearemos más adelante durante el overclocking manual. Consiste en ir aumentando de forma escalonada el estrés de la GPU hasta que se vuelva inestable y en ese momento establecer como valor máximo la última velocidad de reloj que resultó ser estable. Este proceso se repite 4 veces para cubrir 4 niveles de voltaje diferentes, aplicando lo que se conoce como curva voltaje-frecuencia. Esta curva empareja los valores de velocidad de reloj con los correspondientes valores de voltaje capaces de sostener dichas velocidades, y todas las GPU modernas llevan una de estas curvas asociada. Lo que hace OC Scanner es simplemente comprobar hasta qué punto la curva se puede ajustar con seguridad para proporcionar velocidades de reloj más altas. OC Scanner puede llegar a tardar en completarse entre 10 y 30 minutos, dependiendo del rendimiento del sistema, pero su principal problema es que no siempre funciona. En ese caso, no nos quedará más remedio que recurrir al overclocking manual. Pero no te preocupes, que la cosa es bastante sencilla. Como sencillo es darme tu apoyo suscribiéndote con campanilla y dándole al me gusta. Es rápido, sale gratis y a mí me ayuda mucho a seguir creciendo. Y si quieres realizar una aportación extra, cuentas con el botón gracias en YouTube o también puedes invitarme a un café en mi página de Ko-fi. El siguiente paso consiste en poner al máximo los controles de límite de potencia, límite de temperatura y límite de voltaje. Ahora quizás te preguntes si no es peligroso aumentar estos parámetros, y la respuesta es que no. Lo cierto es que las GPUs modernas no permiten usar velocidades de reloj o voltajes peligrosos, y controlan en todo momento la temperatura y el consumo de energía, de forma que si se calienta demasiado, reducirá automáticamente su velocidad para evitar daños. De esta forma, lo único que estamos haciendo es ampliar un poco el margen de maniobra que tenemos, pero siempre dentro de los límites seguros establecidos por el fabricante. Los más veteranos del lugar podréis argumentar que esto no es realmente un overclocking, y no lo es según la antigua definición del término, en la que llevábamos los parámetros de voltaje y frecuencia fuera de los límites teóricos del hardware. Pero técnicamente sí es un overclocking en el sentido de que modificamos los valores de frecuencia de reloj configurados de fábrica que tienden a ser relativamente conservadores. Aclarado este asunto, es el momento de lanzar Combustor. Esto es necesario antes de empezar a aumentar las frecuencias, porque solo veremos el efecto de nuestras modificaciones si la tarjeta está trabajando al 100%. Activa la detección de artefactos y lanza el test de estrés. En Afterburner podemos especificar el aumento de los parámetros de forma absoluta o relativa.
Para utilizar el valor base e irlo incrementando, colocamos el signo más delante del incremento. Así pues, aumentamos la velocidad de la GPU en 50 MHz, es decir, más 50, y esperamos unos 2 o 3 minutos. Si el test de estrés aguanta sin detenerse y sin detectar artefactos, aumentaremos otros 50 MHz la velocidad y repetiremos este proceso hasta que la GPU se vuelva inestable y provoque la detención del test o hasta detectar la presencia de muchos artefactos. Cuando esto suceda, reduciremos la velocidad de reloj hasta el último valor estable o probaremos con algún valor intermedio. Una vez realizado el overclocking de la GPU, podemos realizar este mismo procedimiento con la frecuencia de reloj de la memoria. Cuando hayamos completado la operación, almacenaremos el perfil en una de las ranuras a tal efecto. Podremos configurar hasta 5 perfiles de overclocking, aunque lo normal es que usemos siempre el que nos proporcione un mayor rendimiento, pero quizá nos interese crear un perfil ultra silencioso en el que en lugar de subir las frecuencias de reloj, las rebajemos. ¿Podríamos exprimir aún más la GPU? Lo cierto es que en el mundo real la GPU no siempre está funcionando a plena capacidad como en el caso de un test de estrés, por lo que si los artefactos detectados por Combustor son pocos a lo largo de un periodo razonable de tiempo, podemos usar velocidades de reloj algo superiores siempre que la temperatura no se nos dispare. Si optas por esta vía, puedes intentar ajustar la curva de los ventiladores para intentar refrescar un poco mejor la tarjeta. También sería bastante conveniente que le pasaras un test de estabilidad tanto a la GPU como a la VRAM. Para ello puedes utilizar un programa llamado OCCT. Para probar la estabilidad de la GPU, este programa nos proporciona varios tests. En el caso del test estándar, puedes aumentar la complejidad de los sombreadores y activar la detección de errores. También puedes usar el test adaptativo para poner a tope la GPU durante un máximo de 1 hora en la versión gratuita del programa. En el caso de la VRAM, cambia el porcentaje a 100 para someter a prueba toda la VRAM de la que disponga tu tarjeta gráfica. En mi caso, al final he conseguido subir en 200 MHz la velocidad de la GPU y en 700 MHz la de la VRAM, con un recuento de tan solo un artefacto en 10 minutos y con un modesto aumento de temperatura de 3 grados Celsius. Por último, para que esta configuración se active cada vez que iniciemos la sesión, pulsaremos el botón Aplicar al iniciar Windows. Y ya solo nos quedará repetir las pruebas y ver qué beneficio hemos conseguido sin apenas esfuerzo y sin ningún tipo de peligro para nuestra tarjeta gráfica. La mejoría que puedes esperar depende mucho del fabricante y modelo de la tarjeta, así como del programa o juego que ejecutes, pero como mínimo podrás obtener unos FPS más estables y además, por regla general, puedes esperar sacarle a tu gráfica entre un 5 y un 10% más en rendimiento, lo cual puede suponer la diferencia entre llegar o no llegar a los 30 o a los 60 FPS. ¿Y es esto mucho o es poco, Dr. Windows? Pues es que eso para mí no es lo importante. Lo verdaderamente importante es que son FPS gratis. Así que, ¿por qué no aprovecharlos? Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya resultado informativo y entretenido, en cuyo caso puedes suscribirte con campanilla y darle al me gusta. Cuídate mucho y hasta la próxima.